Sí, sí, hay muchas cosas para hablar respecto de esto. Es un tema muy complejo Sí. que tuvo muchos cambios también en lo que tiene que ver con la legislación Ujú. de la República Argentina respecto de esto. Así que bueno, sí, es un tema muy complejo y muy interesante. Así que vamos a tratar de ir a abordar las cosas más importantes respecto de esto como para poder hacer un panorama general de este tema, ¿no es cierto? Claro, porque es un tema muy sensible también. No es ya curar una enfermedad ni nada, sino de golpe al haber perdido un ser querido, tomar esta decisión. Ahora sé que uno ya lo puede tomar y ponerlo en su DNI, que esto es algo nuevo, digamos, ¿no? Yo tengo hecha la donación de órganos hace como 30 años, pero antes era el Incucay, que te encontrabas en algún lugar con mesas, qué sé yo, que donde te podías inscribir. Ahora ya me parece que es más Bueno, en Argentina hubo un cambio muy importante en 2018 porque se sancionó la ley Justina. así, tal cual. La ley Justina se sancionó por unanimidad y tiene que ver con este cambio en lo que vos decís. En el momento actual, todas las personas somos donantes, todos los mayores de 18 años somos donantes, a no ser que expresemos nuestra voluntad en contrario. Eso es a partir de ahora. Antes era como vos decís, nadie era donante y si querías serlo tenías que expresar tu voluntad de serlo a través de la página del INCUCAI o a través del registro civil o cuando ibas a renovar el registro, cuando ibas a votar. Pero ahora cambio, es decir, todos somos, se llama ley del presunto donante, es decir, somos todos donantes, salvo que manifestemos expresamente nuestra voluntad en contrario. La finalidad de esta ley se relaciona con el hecho de que una vez sucedido el deceso, hay toda una cuestión familiar donde quizás algunos familiares dicen, no, él quería donar, otro familiar dice, no, yo no estoy de acuerdo, y la voluntad la termina teniendo la familia, más allá de que quizá la persona estaba de acuerdo, pero claro, como no, como antes tenías que expresarlo, por ahí no lo hizo, por ahí se olvidó, por ahí se le pasó, no le dio importancia, pero él era donante en su ideología, en su forma de pensar. Sí, es verdad. Entonces, ante un suceso determinado se le daba importancia a la familia, a lo que terminaba decidiendo el familiar y no a lo que en sí terminaba o quería que hubiera querido hacer la persona fallecida. Entonces terminaba tomando la decisión otra persona diferente. Entonces, en lo que tiene que ver con esto, esta ley modificó este punto, entre otros, ¿no es cierto? La ley no se trata solamente de eso, sino que No, abarca muchas otras cosas. Pero que se respete la voluntad del fallecido. Es decir, por más que, eh, además, en el momento del deceso, la familia está en un shock emocional, está con exacto. eh, sentimientos muy encontrados, entonces no es un buen momento para tomar este tipo de decisiones. Y la donación o la ablación de los órganos tiene que ser hecha rápido, no es que hay un montón de tiempo para poder decidir qué vamos a hacer y demás. Es cuestión de horas. Entonces, en ese momento, los familiares no están en las condiciones más óptimas para tomar una decisión a conciencia. Entonces, bueno, respecto a esto que vos decís, todos somos donantes, salvo que expresemos nuestra voluntad en contrario en estos mismos puntos, en Internet, a través de la página del INCUCAI, o en el registro civil o cuando vamos a renovar el registro del auto. Claro, lo que pasa es que capaz que esto no es tan masivamente conocido el tema. Sí, se ha hablado muchísimo de la ley Justina y se ha hablado muchísimo de este cambio, pero no todo el mundo debe estar enterado. Yo me acuerdo cuando yo lo hice, tengo aún en la billetera siempre una tarjetita de Incucay donde yo firmé y certifico que soy donante y ahí yo creo que no hay posibilidad de que mi familia diga que no. Además de que ya se los dije, ¿no? Siempre Claro, lo porque dije, vos pero ya manifestaste tu voluntad. De sí. todas formas, con la nueva ley, al no haber expresado en contrario, sos donante. Pero Y si tu esto se familia, puede... perdón, si tu familia dice no, no. No, sí, Ah, igual sí. sí. Ah, Se perfecto. respeta la voluntad de la persona. Ujú. No importa si hay un familiar que no quiere o expresan que no, no. Lo que se toma es la voluntad de la persona. Por eso se considera que todos son donantes. Esa es la ley. Si Sí. vos no querés serlo, tenés que expresarte en contrario
y tenés tiempo de hacerlo hasta el último día de la vida. Claro. Y también podés cambiar de opinión. Vamos a suponer que vos expresaste tu opinión en contrario hoy, pero dentro de 6 meses y no, ahora sí quiero ser donante, y volvés y lo haces, lo modificas, no hay ningún problema respecto de eso. Claro, porque yo creo que ahora se ha roto mucho la estructura y los paradigmas del miedo, ¿no? De que capaz que no estaba la persona, realmente había llegado a morir y entonces se hacían estos donaciones o le sacaban los órganos, qué sé yo, todo un montón de miedos que había por desconocimiento, ¿no? Del tema, pero ahora se entiende que es dar vida, ¿no? Claro, ¿cuál es el quid de la cuestión respecto de esto? Que cambió el concepto médico de muerte, Claro. digamos. Eh, y también hay una gran controversia, no controversia, a ver, polémica respecto de esto. En su momento se consideraba que la muerte se producía cuando el corazón dejaba de latir y los pulmones dejaban de respirar, por decirlo de alguna forma. Pero ahora tenemos una situación muy compleja con el avance de la medicina. La función cardíaca y la función pulmonar se pueden mantener artificialmente. Claro. Entonces, en cierta forma, una persona con muerte cerebral, es decir, ¿qué es la muerte cerebral? Es cuando todas las funciones del cerebro y del tallo cerebral, que son dos estructuras diferentes, pero que se encuentran contenidas dentro de la bóveda craneana, cesan en sus funciones. ¿Sí? No registran actividad o registran un patrón determinado de actividad que implica que no hay actividad consciente, digamos, ¿sí? Claro. No está funcionando, pero no ha sido suficiente para que vos no puedas mantener artificialmente el funcionamiento del corazón y el funcionamiento del sistema respiratorio. Sí que si vos suspendés esta ayuda, es cuando se desconecta, digamos. Claro, Que deja de funcionar, pero está funcionando, aunque sea artificialmente, está funcionando. Entonces ahí se generó un poco esta cosa de decir, bueno, entonces ¿está vivo o está muerto? Pues está latiendo el corazón. De hecho, los órganos se encuentran vivos, porque vos no podés, algunos órganos no se pueden trasplantar de donante cadavérico, es decir, tiene que estar la persona viva, entre comillas. Claro. Entonces, ¿está vivo o está muerto? Si yo le estoy dando un corazón, por ejemplo, ¿no? Por decir un ejemplo, le estoy dando un corazón funcionando, entonces no está muerto. Pero bueno, en realidad está muerto. Ahí está la diferencia, es la muerte cerebral. Muerte. Lo que pasa es que antes no teníamos los medios suficientes para poder mantener funcionando. Porque una cosa es mantener funcionando y otra cosa es vivir. Entonces, con los avances de la ciencia se puede mantener funcionando el corazón para que los órganos no se necrosen, es decir, no entren en el proceso irreversible de descomposición. Va a tardar en descomponerse un órgano tarda en descomponerse, pero sí que el inicio de la descomposición va a ser la carencia de irrigación sanguínea. Es un tema complejo de explicar, pero estoy tratando de hacerlo lo más fácil posible. Se está entendiendo perfecto, sí. Vamos a suponer, en el caso de un corazón, el corazón tiene, además de bombear sangre para que todos los órganos puedan vivir, él mismo necesita también sangre para poder vivir él mismo. Por eso tiene las arterias coronarias, las famosas arterias coronarias. ¿Qué son las arterias coronarias? Son las arterias que le llevan la sangre al mismo corazón para que él también pueda vivir. Entonces, si yo mantengo un corazón funcionando, hago que la sangre llegue a todos los órganos y también llegue al mismo corazón. Claro. Pero no es que el corazón está vivo, sino que yo lo estoy manteniendo funcionando, que si yo lo corto, le saco el aporte, esa sangre deja de circular por las arterias coronarias y ese corazón ya no sirve para un trasplante, porque entra en la muerte del tejido. Claro. Una cosa es la muerte del tejido y otra cosa es la muerte del paciente en general. Entonces yo mantengo esa sangre circulando para que esos órganos sigan funcionando más allá de que el paciente ya haya fallecido por su muerte cerebral. Esta es la diferencia y bueno, es complejo hacer el diagnóstico, pero bueno, este es el concepto. Entonces yo mantengo los órganos funcionando para que puedan ser trasplantados y le puedan servir a la otra persona. Claro.
Es complicado, sí, en ese momento para la familia tomar la decisión, pero creo que es importante que uno pueda expresar su decisión personal, que para mí no hay duda, ¿no? Pero bueno, puede ser duro para otros. Para mí no hay duda que si algo sirve de mi cuerpo, que lo use alguien que pueda dar vida. Cecilia contaba que va a poner una foto muy, muy fuerte, ¿no? Donde hay dos personas y hay un hombre muerto con un accidente de moto, pero una niña que vive, ¿no? A raíz de eso que fue inevitable, digamos, ¿no? Y yo tenía una duda sobre el trasplante de médula. No, el trasplante de médula es Uno totalmente lo puede hacer, es diferente. totalmente diferente, Por eso sí. te hablaba que depende del órgano que uno quiera trasplantar, es el tipo de donante. Hay órganos que se pueden trasplantar de donante cadavérico, hay órganos que se necesitan trasplantar de órganos vivos, es decir, de órganos funcionando, que serían los casos de muerte cerebral. Y después tenés las donaciones que se pueden hacer con paciente vivo, como en el caso de la médula espinal. Eso lo puede hacer cualquiera. Claro, y no afecta absolutamente Médula nada, espinal no, ¿no? perdón, médula ósea. Médula ¿Sí? ósea. Uno puede ir, Uno le puede sacan. ir tranquilamente, te sacan la muestra, la procesan y queda en el banco para ser utilizada por quien lo necesite. No, por eso es interesante, porque me gustaría hacerlo. Escuché que una persona lo hizo y yo digo, ¿cómo será? Bueno, capaz que hay un límite de edad, no sé cómo es, voy a averiguar, pero realmente me parece que es un aporte importante y a uno no le afecta absolutamente nada, ¿no? No, no te afecta absolutamente en nada, es más. Por ejemplo, vamos a algo muy fácil y muy cotidiano, la donación de sangre. ¿Sí? Claro. La sangre es un órgano también. Se estudia en medicina como órgano separado, es decir, como un tejido especial. Bueno, por ahí no es justamente no es la palabra órgano, pero sí un tejido especial, y la donación de sangre la puede hacer cualquiera y es tan importante como el Como resto, otro. ¿no? Sí, sí, estábamos hablando de la donación de sangre como algo que podemos hacer cotidianamente. De hecho, en MAC estamos trabajando para prontamente desarrollar una campaña para concientizar a la gente de la importancia que tiene la donación de sangre. Es algo tan fácil de hacer, y teniendo los medios para hacerlo. Hay algunos lugares que no se puede, pero nosotros en Varadero contamos con la posibilidad de hacerlo. Así que aprovecho la oportunidad para decirles la importancia que tiene que todos podamos ser donantes, a ver, de sangre en este caso. No todos pueden serlo por más que quieran, porque hay unos requisitos que se tienen que cumplir, ¿sí? Porque sabemos que la sangre es transmisora de diferentes, por ejemplo, enfermedades. Entonces, personas con determinados antecedentes no pueden ser donantes de sangre. Pero Claro. bueno, basta con acercarse al hospital municipal, al servicio de hemoterapia, y solicitar, pedir cuáles son los requisitos y ver si uno está conforme con ellos, si puede hacerlo. Bueno, acercarse periódicamente. Además es bueno para la propia persona, porque al extraérsele sangre se estimula la creación de sangre nueva. Claro, como un Entonces, renuevo de sangre. exactamente, eso es positivo también para la salud de la persona. Así que animo a todos a hacerlo, y prontamente vamos a comenzar también con la campaña de concientización desde MAC. Me parece bárbaro, y también puede ser con este tema de la donación de médula, ¿no es cierto? Sí, para la donación de médula la situación es un poquito más compleja, pero también es muy positivo hacerlo. Tenemos que saber que respecto de esto, eh, así como por ejemplo, viste que la sangre tiene diferentes grupos, diferentes factores. Nosotros podemos ser de grupo 0, de grupo A, de grupo B, y podemos ser factor RH positivo o factor RH negativo. Sí. Entonces es importante que las personas que sean de los diferentes grupos, por ejemplo, hay grupos que son menos frecuentes, como por ejemplo el grupo B. El grupo B es mucho menos frecuente que los otros grupos. El grupo AB también es menos frecuente que, por ejemplo, el grupo 0. Entonces es bueno también que las personas que saben que son de estos grupos se acerquen a donar, porque es más difícil de conseguir. Y las compatibilidades son diferentes. Una persona de determinado grupo no puede recibir sangre de otro, y con los factores RH pasa lo mismo. Por eso es importante que el servicio de hemoterapia pueda contar con
totalidad o la mayor diversificación posible de los grupos y factores. Y lo mismo pasa con la donación de órganos. Trasplantar un órgano de una persona a otra, la verdad que es un proceso nada sencillo, porque nuestro sistema inmunológico puede llegar a reconocer a ese órgano nuevo como algo extraño, como algo que no debe estar, como algo que no forma parte del cuerpo, entonces lo puede atacar, lo puede rechazar, que es el fenómeno conocido como el rechazo al trasplante, el rechazo al órgano trasplantado. Sí. Es un cuadro muy complejo y después del trasplante sobreviene toda una terapéutica que tiene que ver con inmunosupresores, es decir, medicación dirigida a frenar el ataque posible del sistema inmunológico del paciente trasplantado frente al órgano trasplantado. Así que bueno, es un tema muy, muy complejo, pero bueno. Pero es muy bueno saber de esto, y la córnea también, hablábamos también. La córnea también. La córnea se puede hacer, por ejemplo, de cadáver, es decir, de paciente cadavérico, es decir, no necesita la córnea ser de un paciente vivo, porque, como curiosidad se los cuento, la córnea no tiene irrigación sanguínea. Ah, mira vos, sí, Tampoco es una tiene, sí, es una curiosidad, tampoco tiene sensibilidad, ¿sí? Entonces, un paciente fallecido, la córnea se mantiene. Entonces, bueno, se puede hacer de esta forma. Bueno, hay diferentes cuestiones, ¿no? Bueno, Pero, la verdad que muy interesante, y hay cosas que no sabíamos, como bueno, esto de la córnea, y esta campaña que va a surgir desde MAC me parece importantísima. Sí, es una campaña que viene desde nuestros jóvenes. MAC tiene un grupo de jóvenes muy activos y muy comprometidos. Sí. Entonces, desde nuestros jóvenes surgió esta idea que la tomamos y estamos en proceso de desarrollo para empezar prontamente con la campaña de concientización. No, eso me parece bárbaro porque creo que como vos decís, donar sangre no, por supuesto hace bien a quien necesita esta sangre, nos hace bien a nosotros la renovación de nuestra propia sangre, y también hace bien al corazón, ¿viste? Porque uno está dando algo. Absolutamente, es un gesto de solidaridad. Solidaridad, exactamente.